¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy me estaré probando un vino originario de Parras, Coahuila. Este vino va a ser un vino rosado y les contaré más de él, si me gustó, si no, al final del podcast. Tipsy Economy. Hola, bienvenidos a Tipsy Economy, donde nosotros nos ponemos tipsy y ustedes no. Yo soy Orlando y el día de hoy hablaremos de las recesiones. El episodio estará dividido en 4 segmentos. En el primer segmento hablaremos de qué es una recesión. En el segundo, cómo se origina una recesión. En el tercero, ¿habrá una recesión? Y en el cuarto daremos nuestras conclusiones. ¿Qué es una recesión? Amigos, una recesión es un decline significante en la actividad económica que dura por meses y en ocasiones hasta años. Según los expertos, una recesión se declara cuando la economía de una nación sufre de manera negativa en el Producto Interno Bruto o PIB, el índice de desempleo sube, las compras bajan y se contratan medidas de ingreso y manufactura por periodos largos de tiempo. Un dato interesante es que, de acuerdo a los economistas, una recesión es parte natural del ciclo de un negocio. Es decir, es algo inevitable, algo que forma parte por naturaleza de un negocio o una economía. Una de las reglas más básicas y populares para definir si un negocio o una economía se encuentra en recesión es cuando por 2 trimestres consecutivos el PIB está en descenso. Las recesiones pueden ser descritas por su tipo de forma. ¿Qué quiere decir esto? Que si graficamos cómo va afectando la economía o si está subiendo o está bajando, estas gráficas dan unas formas. Las formas que existen para las recesiones son la forma V, la forma U, la forma W y la forma L. La recesión en forma de V es considerado como el mejor escenario para una recesión. En este caso, la economía se recupera tan rápido como cuando cae, dando una imagen visual de los datos en tipo V. Una de las ventajas de la recesión en forma de V es que los daños a largo plazo son mínimos. La recesión en forma de U es una recesión que toma varios meses para recuperarse. La caída de la economía es alargada en el fondo. Esto es que la economía cae y se mantiene plana por un periodo de tiempo extendido para después subir, causando así una forma de U. La gran recesión del 2007 es un ejemplo de esta forma de recesión, ya que duró 19 meses. Recesión en forma de W. En esta recesión la economía se recupera rápidamente, pero vuelve a caer en un segundo periodo, dando así una forma de W o de 2 caídas económicas durante el lapso de tiempo que dura la recesión. Por último, el peor escenario para una forma de recesión es la L. En este caso, la economía cae y no se recupera en años. Un ejemplo cercano a esta recesión es el de la década perdida de Japón. Aquella recesión que inició en los años 90 y que Japón tardó aproximadamente 10 años en recuperarse de ella. ¿Cómo se origina una recesión? Hay más de una manera de que una recesión tome lugar. Las causas van desde un cambio abrupto negativo en la economía hasta una inflación descontrolada. A continuación tenemos algunos de los principales causantes de una recesión.
Uno de los causantes, como ya lo mencionamos, puede ser un repentino shock en la economía, como aquel que ocurrió en el año 70 cuando la OPEC, mejor conocida como la Organización de Países Exportadores de Petróleo, cortó los suministros de petróleo de los Estados Unidos sin previo aviso, causando así un shock en la economía del país. Otra causa puede ser una deuda exagerada como aquella que ocurrió en el 2007 que causó la Gran Depresión. También la inflación puede ser causada por las burbujas de activos. Cuando suceden estas suceden cuando los inversionistas actúan demasiado optimista o de manera emocional. Demasiada inflación o demasiada deflación también son causantes de una posible recesión. Y por último, cambios tecnológicos, en especial aquellos que dejan sin trabajo o hacen desaparecer trabajo. ¿Habrá una recesión? La respuesta a esta pregunta es sí. Sí habrá una recesión. Porque como lo mencionamos en el primer segmento, las recesiones son una parte natural del ciclo de todos los negocios o economías. Creo que la verdadera pregunta sería, ¿cuándo llegará esta recesión? Si nos ponemos a analizar las economías mundiales, podemos ver que en efecto todas cayeron por algunos meses consecutivos. Pero con la reactivación de la economía y algunos de los estímulos y medidas implementadas por los países, parece ser que la economía se está recuperando. Y si habrá recesión o la hubo, sería una en forma de V, con un decline rápido, pero a la vez una recuperación rápida. Conclusiones. En nuestras conclusiones, en comparación directamente con la situación que se vive actualmente con la pandemia a nivel mundial y las tendencias que muestran las economías, parece que si hubo recesión o habrá recesión, fue en forma de V. La variable más importante en estos momentos es el factor control de pandemia. Amigos, hay varios posibles escenarios, pero en mi opinión, los dos más naturales o los dos que tienen una mayor probabilidad de ocurrir son los siguientes. El escenario número 1 y el ideal sería que en efecto la economía se comience a reabrir y que todo regrese a la normalidad de manera gradual, recuperándonos así para finales de este año o principios del 2021. Lo que tendríamos que considerar para que el escenario ideal se lleve a cabo es, de acuerdo a muchos economistas y a muchos expertos del sector salud, es que no haya un rebrote o que la segunda ola de la pandemia no sea tan grave y que tengan que tomar medidas drásticas de otra vez cierre de economía o cosas que afecten la manera o el flow natural de la economía como se va reabriendo. Esto me lleva al segundo escenario y este es que ocurre un rebrote que force a tomar medidas preventivas que puedan afectar la recuperación de la economía de manera gradual y lineal. Esto va a provocar un segundo declive de la economía y por ende estaríamos tratando con una curva de tipo W, es decir, bajamos, volvimos a subir y con el rebrote tuvimos que volver a tomar decisiones, entonces tuvimos que volver a ir hacia abajo para después recuperarnos en un futuro. Si es así, los tiempos de recuperación podrían variar mucho más y en eso sí tendríamos que estar revisando más los datos y cómo vamos y todo eso, pero por el momento esperemos que este no sea el caso. En mi opinión, la probabilidad de que las naciones o países vuelvan a cerrar la economía completamente es un caso que no creo que suceda. ¿Y en qué baso mi opinión? La estoy basando en la economía. Yo sé que ese es un dilema que ahorita tiene el mundo y es esto de economía versus salud. ¿Cuál pesa más? ¿Por qué abrimos? ¿Por qué no? Y hay diferentes opiniones en cuanto a eso, pero como este es
un podcast de economía, mi opinión y mi visión o mi lado de la perspectiva la estoy basando económicamente hablando, y es por eso que yo digo que la probabilidad de que cierren las economías de nuevo es muy poco probable, ya que esto puede causar daños irreparables en bastantes economías. Hay algo que también me tiene un poco preocupado en cuanto a esto de la recesión, y es el índice de desempleo. Si podemos ver o han observado, los índices de desempleo van subiendo, lo cual también causa recesión. Como podemos recordar en el podcast pasado en el que hablamos un poquito acerca de las economías saludables, un índice de desempleo menor a 4% es el ideal, ya que uno mayor al 4% puede traer daños económicos. Y si nos ponemos a observar las economías y los países, hay muchos que están en el borde de ese 4%. Muchos de ustedes pueden estar diciendo, oye, pero ¿por qué solo estás considerando dos cosas? La economía depende de muchos más factores y hay muchas más cosas que están ahí, que puedes analizar y que puedes vernos. Y la respuesta a todos aquellos que se están haciendo esa pregunta es que me baso en estas dos variables porque considero que son las más fáciles de encontrar a nivel internet. Muchos de nosotros podemos con una simple búsqueda llegar a los productos internos brutos del país y a los índices de desempleo de los países. Y si los empiezas a ver comparando con tiempo y ves las gráficas, ves que van hacia abajo, ahí tú puedes empezar a tomar tus conclusiones y saber si puede haber recesión o no. Es por eso que solo me estoy basando en estas dos variables, ya que considero, como lo dije, que son más accesibles que todas las demás que podamos encontrar. Recuerden también que si ustedes tienen un punto de vista o quieren expresarse, no duden en comunicarse con nosotros. Nosotros muy felizmente escucharemos un punto de vista y nos agrada. Esto es uno de los motivos por los cuales empezamos Tipsy Economy, porque queremos que se fomente más las pláticas de valor informativo económico, que sean pláticas que puedas tener con tu hijo, con tu hija, con tu papá, con tu abuelito, con tu hermana, con tu nieto, con el que quieras, pero que te empieces a preguntar estas cosas y que empieces a tomar en cuenta todo esto, que des tu punto de opinión, que no lo des. Y es lo hermoso de este mundo, que todos tenemos diferentes puntos de vista y puntos de opiniones y se respetan todos en este podcast. Este vinito rosado que me eché el día de hoy estaba bastante dulcecito. Yo sentí un poquito de naranja y lo que se le conoce como frutos rojos. Creo que también tenía, ¿cómo se llama? El que parece durazno, pero que es más chiquito. Chabacano. Estuvo un poquito dulce para mi gusto. Pero recomendable para tardes calurosas, o si eres alguien que no le gustan los vinos muy secos, muy fuertes, muy ácidos. Este es un vino bastante recomendable para ti. Eso es todo por el episodio de hoy de Tipsy Economy. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Los esperamos todos los jueves. Asegúrense de suscribirse al podcast para que jamás se pierdan un episodio. Tipsy Economy.